ensayo o artículo que escribí con ayuda de ChatGPT es mío o de OpenAI? ¿Soy su autor? ¿La imagen que creé con Midjourney es mía o de ellos? ¿La pueden seguir usando? ¿A quién pertenece el plan de negocio o el documento maestro que me ayudó a generar Gemini? ¿Puedo usar sin restricción la presentación que generó Copilot? ¿Qué puedo hacer para proteger mis creaciones en esta era de la inteligencia artificial? Como abogado y profesor de propiedad intelectual y legal tech, suelo recibir estas y otras preguntas. Acompáñenme a darles respuesta de la manera más sencilla posible en los siguientes minutos. Podríamos decir que la relación entre la inteligencia artificial y la propiedad intelectual es algo tormentosa. Basta con observar la cantidad de demandas contra compañías de inteligencia artificial por una alegada infracción de derechos de propiedad intelectual. Menciono solo dos de las más conocidas. La de Getty Images contra Stability AI, en la que se acusa a esta última de haber usado sin autorización más de 12 millones de imágenes de Getty para el entrenamiento de su modelo de inteligencia artificial. El otro caso que ha tenido amplia difusión es la del New York Times contra OpenAI y Microsoft por el uso de los contenidos del famoso periódico en el entrenamiento del ChatGPT y la supuesta reproducción literal de noticias en las respuestas de esta herramienta. Ya haremos alguna referencia adicional a estos dos casos, pero quería notar que si revisamos la historia del desarrollo de la inteligencia artificial, podemos observar una relación de dependencia al sistema de propiedad intelectual. Fíjense, por ejemplo, en estas gráficas que muestran cómo, en los años previos al lanzamiento de ChatGPT y demás herramientas de IA generativa, crecieron exponencialmente las patentes relacionadas con desarrollos de inteligencia artificial. Seguramente, sin el incentivo de esas patentes y el copyright sobre el software correspondiente, no hubieran avanzado tan rápido todos estos desarrollos. Ahora sí, entremos en materia. ¿De quién es ese escrito, esa imagen o esa presentación que me generó la IA a partir de un prompt que yo le di? La respuesta corta es que cada uno de nosotros tiene propiedad sobre esos productos, como está previsto en la mayoría de términos de uso de estas plataformas, pero cuando los revisamos en detalle, lo que les aconsejo que hagan siempre, encontramos temas que debemos tener en cuenta. Por ejemplo, veamos los términos de ChatGPT. Aquí se indica que soy propietario tanto del input como del output, es decir, de la información de ingreso y del resultado que obtengo, y me cede todo el derecho sobre ese producto. Por supuesto, desde el principio me ha hecho responsable del contenido que ingreso, por lo que me comprometo, cada vez que uso ChatGPT, a no introducir contenido que pueda afectar derechos de terceros. En esos términos también queda claro que yo estoy ayudando a entrenar la herramienta y que, por tanto, el contenido que yo suba se utilizará para ese entrenamiento. Claro que ChatGPT tiene habilitada la posibilidad del opt-out, de optar por no participar o no permitir que mi contenido sirva para entrenar la herramienta. Para utilizar esta posibilidad basta con ir a configuración y en la sección de Data Controls deshabilitar la opción de usar mis datos para el entrenamiento. Pero veamos otra herramienta que tiene sus particularidades, Midjourney. En esta plataforma también el usuario se hace dueño de las imágenes con unas pocas excepciones que están definidas allí. Y al mismo tiempo se establece que el usuario da una licencia amplísima a Midjourney sobre esos resultados. Esto mismo lo podemos ver en otras plataformas como Copilot y Gemini. Por supuesto, no me voy a detener en cada una de ellas. Ustedes lo pueden seguir viendo en la revisión que hagan de los términos cada vez que usen una plataforma. La pregunta ahora es, ¿el que yo sea propietario de estos contenidos quiere decir que también soy su autor? No necesariamente. De hecho, está el famoso caso de Saria of the Town, en el que la Oficina de Copyright de los Estados Unidos inicialmente otorgó un registro sobre una historieta o una novela gráfica que utilizaba estas imágenes y, por supuesto, una historia, un texto. Después se supo que
estas imágenes, como la que vemos en pantalla, habían sido generadas por Midjourney, a partir de unos prompts básicos que le dio su creadora. Cuando se sabe esto, la oficina de copyright decide negar el registro sobre las imágenes, lo mantiene sobre el texto y sobre la composición en general de la historia, pero pierde el registro sobre las imágenes porque consideró que no había un autor, persona natural en este caso. De ahí que en otros casos y en otras latitudes, como en la nuestra, en Colombia, también se haya negado el registro de determinados productos relacionados o emitidos por la inteligencia artificial. Por ejemplo, poemas, cuentos, en donde se dijo que habían sido creados con la ayuda de la inteligencia artificial. La Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es la entidad máxima en nuestro país, decidió que ahí no era posible otorgar ese registro porque no había un autor, persona natural. Tanto en nuestra legislación como en los distintos tratados sobre propiedad intelectual, tratados internacionales sobre propiedad intelectual, siempre se dice que el autor debe ser una persona natural. Así que ya nos queda claro, podemos tener propiedad, podemos usar los contenidos generados por la IA. En algunos casos les estoy otorgando a esas plataformas licencias perpetuas, amplísimas, para usar los prompts y los resultados que yo he generado, pero no quiere decir eso que me pueda considerar como autor de las obras. Los podré usar en mis contenidos y en mis presentaciones. Y claro, también está la pregunta sobre si las excepciones educativas o las excepciones para propósitos de investigación podrían ser usadas en el caso de la inteligencia artificial, o lo que se denomina el fair use de los Estados Unidos. La respuesta es sí, pero por supuesto siempre dependerá de qué tanto voy a usar yo esos contenidos. Esta es una buena gráfica generada por Harvard sobre casos icónicos en los que se ha usado o se ha utilizado el remedy o la doctrina del fair use en los Estados Unidos. Y dependerá de muchos factores: qué tan creativo es lo que se está generando, qué tan transformativo, cuánto está cambiando el propósito de la obra original, si se han hecho modificaciones o no, si conviene a la sociedad. Entonces la respuesta final no es una única, definitiva, sino que dependerá de cada caso particular. Lo que puedo anticipar por ahora es que usualmente en los propósitos educativos se podrá hacer siempre y cuando no se afecte la normal explotación de la obra o que no se genere un perjuicio para el mercado correspondiente. Ya les contaba sobre el caso de OpenAI y del New York Times. La principal defensa de OpenAI y de Microsoft en el caso del New York Times es que están haciendo uso del fair use, que lo están usando esos contenidos del New York Times y de muchos otros lugares para entrenar la herramienta y que por lo tanto en ese caso estaría cubierto. Ya ha habido varios casos en los que la defensa del fair use ha dado lugar a la posibilidad de usar contenidos de terceros. Muchos de los casos de Google han sido ganados a partir de la doctrina del fair use. En nuestro caso, en Colombia no se ha presentado aún un caso en el que se ponga a prueba la excepción de propósitos educativos o investigativos para el uso de inteligencia artificial, pero ya lo veremos más adelante. Esto nos lleva entonces también a ir finalizando con algunas recomendaciones. Por ejemplo, cómo proteger esos contenidos propios que de pronto no use la inteligencia artificial o incluso aquellos en los que use la inteligencia artificial. Ya sabemos que se han intentado registrar en nuestro país contenidos generados por inteligencia artificial y que se ha negado ese registro. Pero esto depende de cómo se presente la información, porque si hay un gran contenido que me pertenece y la inteligencia artificial, por ejemplo, solo tradujo un texto que yo ya había escrito previamente en español y me lo traduce al inglés, seguramente yo creé ese
texto. El otro simplemente fue una herramienta como podría usar cualquier otra herramienta en la Internet. Esa es una posibilidad y yo lo registraré como propio y seguramente tendré que dar cuenta que usé un traductor para esos efectos. O lo otro es que yo termine generando una obra o una presentación, un material educativo en donde hay elementos míos y elementos que me ayudó a hacer la inteligencia artificial. Creo que en esos casos se podría llegar a registrar y tendrá que darse cuenta de que es propio y que fue generado por la inteligencia artificial. Pero por supuesto, podría llegarse a proteger. Eso lo dice un concepto de la Oficina de Copyright de los Estados Unidos que salió la semana anterior y que abre la posibilidad, después del caso de Saria of the Down que mencionábamos antes, a que algunos elementos queden protegidos y que otros simplemente estén en el dominio público porque fueron generados por una herramienta de inteligencia artificial. Eso por un lado. Entonces nunca se les olvide que lo principal es poder registrar esos contenidos cuando ha habido un contenido creativo propio. Lo otro que suelo indicar y recomendar es poder incluir aquella noticia del copyright de la C dentro de un círculo y el nombre del autor o el nombre del titular. Recordemos que cuando uno trabaja con una institución, es usual que la propiedad intelectual corresponda a la institución o a la empresa o al empleador y por lo tanto, por ejemplo, en el caso de la universidad, habrá mecanismos que me permitan registrar esos contenidos seguramente a nombre de la universidad y reconociendo siempre los derechos morales de los autores, personas naturales que hayan participado. Esto entonces nos permite llegar ya hacia el final de la presentación y poner de presente aquellos aspectos éticos que son fundamentales en el manejo de la inteligencia artificial. Siempre dar cuenta de cuándo la he usado. Por ejemplo, en un artículo científico, lo recomendable es que si yo la he usado, haga una mención sobre eso a la revista para que quede claro que yo escribí el artículo, pero que de pronto la usé para generar un gráfico o para traducir un determinado texto. Dentro de los otros elementos éticos, es muy importante que yo no ingrese, no suba información personal, datos personales míos o de terceros, por ejemplo de estudiantes, si estoy haciendo una evaluación, porque eso podría llegar a generar problemas con esos datos sensibles que yo estoy subiendo. Esos datos podrían quedar volando allí en la Internet o en las herramientas de inteligencia artificial y ser usados después para entrenar y para generar otros resultados. Entonces, dentro de los aspectos éticos, muy importante tener presente que no debería compartir información personal mía o de terceros. Y por supuesto, siempre saber que me tengo que hacer responsable de todos los productos que me genere la inteligencia artificial. Ya sabemos que puede generar a veces lo que dice OpenAI en la defensa respecto de la demanda que interpuso New York Times, y es que habla de una regurgitación, es decir, que volvió a presentar resultados literales de las noticias con los que había sido entrenado ese ChatGPT. Quizás hay una violación de propiedad intelectual y de eso debería hacerse responsable, pero también de aquellas alucinaciones, es decir, aquellos contenidos que se inventa ChatGPT, que crea y que muchas veces son distorsionados, que distorsionan la realidad o que no son exactos, por ejemplo, respecto de datos que estamos buscando. Un buen ejemplo lo tenemos acá mismo, en el fondo que creamos para esta presentación. Fíjense que yo le dije, yo quiero un fondo donde aparezca la noticia de copyright. Si ustedes han visto, la noticia de copyright suele ser una C dentro de un círculo completo. Sin embargo, en este caso, ese círculo no está cerrado, hay dos Cs. Me generó una alucinación, es un contenido erróneo y así me lo podría hacer en un escrito. Yo tengo que hacerme responsable de ese resultado final, así como tendría que hacerme responsable si en un escrito, en un ensayo, hay información incorrecta. Así que no nos olvidemos de quiénes son propietarios de esos contenidos generados por la inteligencia artificial,
de que no hay un autor, persona natural, pero que si hay un contenido creativo mío, podría llegar a protegerlo y a registrarlo, y sobre todo tengamos muy presentes los errores que podría llegar a cometer y todos los aspectos éticos a los que hicimos referencia hace un momento. Muchísimas gracias por su atención y quedaré pendiente de cualquier otra inquietud que pueda surgir sobre la relación entre propiedad intelectual e inteligencia artificial.